Digital de las Artes, SIDARTES y la Cámara Colombiana del Libro a este foro de lectura digital. En este momento lo estamos transmitiendo también por streaming, entonces como ustedes hay más personas que están atentas al foro. Hoy tenemos una agenda que va hasta las 4:30. Tenemos diferentes personajes de diferentes sectores, pero sobre todo expertos en el ámbito digital, que nos van a hablar de temas que nos conciernen mucho en este momento a la hora de pensar qué sucede con la lectura y la circulación de libros en los medios digitales. Tenemos aquí a Iván Correa, él es editor y tiene una editorial que se llama eBooks, eLibros, dedicada exclusivamente a los libros electrónicos. Entonces le dejo la palabra a Iván Correa. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias a la Secretaría de Cultura y a IDARTES que organizan este foro digital. Veo que pues aparte de algunas cuestiones, mi nombre es Iván Correa, entonces como mencionó Paola, eLibros Editorial es una editorial fundada en 2011. Estamos aprendiendo a ser editores y queremos aprender a hacer libros digitales. Cuestiones de logística hacen que la asistencia, no solamente la logística, que la asistencia sea baja. Nosotros como editores de libros digitales estamos viéndonos enfrentados a estar navegando en una pequeña balsa digital en medio de un mar de libros de papel. Es una lucha. Queremos que la gente aprenda, queremos que la gente conozca. Este evento y este foro hacen parte de ese tratar de impulsar la lectura digital en Colombia. Tengo una presentación, digamos, como muy puntual acerca de la evolución del ebook. Entonces, nuestro centro, eBooks. Aparece la imprenta. La historia de la humanidad arranca cuando se inventa la escritura. Fue de ahí para allá, prehistoria. Fue un gran paso para la civilización, para la creación de la civilización, que hubieran creado la escritura. Pasaron 1455 años de esta era y 5000 años antes de nuestra era para que apareciera la imprenta. De ahí para atrás solamente podían leer quienes tenían acceso a las cortes, a los escribanos, es decir, nadie sabía leer, nadie sabía escribir, la información, el conocimiento se iba pasando, digamos, básicamente de manera oral. Ya existían bibliotecas, libros, es decir, mucha cosa, pero en 1455 se inventa la imprenta de tipos móviles. Se inventa, es, digamos, un decir, se adapta, es decir, la evolución llegó hasta que apareciera la imprenta. A partir de ese momento, la transmisión del conocimiento cambió radicalmente. Para nosotros, como editores digitales, consideramos que uno de los grandes pasos en la historia de la humanidad es la creación de la imprenta. Saltamos 500 años después y empiezan a digitalizarse obras de dominio público, es decir, obras y libros, obras literarias, es decir, el conocimiento impreso empieza a volverse digital a través del proyecto Gutenberg, un proyecto que busca convertir y dar acceso a la mayor cantidad de gente posible a libros y a obras literarias, enciclopedias, es decir, todo el conocimiento impreso, transmitirlo a través de medios digitales. Dentro de la historia de la publicación, existe la aparición en 1985 de PageMaker, una empresa llamada Aldus creó un software que servía para diseñar libros, para diagramar libros, un siguiente paso en la conversión a medios digitales. De ahí hacia atrás, los libros impresos se hacían a través de tipos móviles, había linotipos, es decir, muchas formas de hacer e imprimir libros, pero PageMaker dio la posibilidad a las editoriales y a los editores de empezar a manejar digitalmente sus publicaciones. Aparece el formato PDF, todavía es vigente, 1993, 20 años del PDF.
aparece Open eBook Forum, una agrupación de editores, de gente que trabaja en producción de impresos, a reunirse y a decir, oiga, hay unas posibilidades de transmitir estos libros, es decir, cambiarse el soporte a unos medios digitales, pongámonos de acuerdo en cómo vamos a hacerlo para que no exista, digamos, lo que existió en el VHS y el Betamax, es decir, diferentes tecnologías que hacían que usted se decidiera por una o se decidiera por otra y nunca podía tener compatibilidad entre ambas. ebook Forum lo que persigue es exactamente esa estandarización. Todos hagamos publicaciones digitales, hagámoslas poniéndonos de acuerdo en cuáles son las formas de hacerlo, cuáles son los parámetros técnicos, es decir, etcétera. Wikipedia, sin palabras. Aparecen los primeros, hace 10 años escasamente, aparecen los primeros formatos producto de esa reunión de la ebook forum, de decir, pongámonos de acuerdo, bueno, mire, los formatos con que vamos a trabajar son estos. Si usted va a diseñar como fabricante un aparato para libros electrónicos, haga posible que ese aparato, ese dispositivo, ese software, pueda leer estos formatos en los que vamos a publicar los libros. Primera tecnología de tinta electrónica, dispositivos que son bien diferentes a los tablets. Otra iniciativa similar a Proyecto Gutenberg, también de poner obras de dominio público digitalizadas de una manera, digamos, como conservación del patrimonio. Los libros antiguos son escaneados y publicados en Internet Archive como PDFs, pero de escáner de las páginas. Yo puedo ir y consultar un libro a internetarchive.com de 1750, un libro de 1800, 1820, es decir, muchos libros antiguos están a disposición del público en internetarchive.com, un acercamiento a la publicación digital. Este IDPF, el ebook forum, lanza el formato EPUB, el nuevo estándar en 2005, 8 años después de los primeros formatos, para decir, mire, este es el formato en el que vamos a publicar los libros electrónicos, digamos, como después de la experimentación de 5 años, ese es el formato estándar, todavía es vigente y ya va en su versión número 3. Google Books, la masificación total. Primer dispositivo de lectura. Wikipedia, que había sido creada hacía unos pocos años, 2001. 6 años después, 7 millones de artículos. ¿Qué vemos allí? Estamos buscando que la gente lea en formatos electrónicos. Se está dando ese cambio, somos parte del tratar de hacer que la gente conozca los formatos, los dispositivos, las formas de leer en digital. Wikipedia es una de esas formas, pero la variante con respecto a las editoriales, 7 millones de artículos en 192 idiomas en 6 años. No solamente los que publican libros como las editoriales o los autores, sino ciudadanos del común, publicando artículos, editando artículos. Tiene muchas críticas Wikipedia, pues siempre hay polémica alrededor de, bueno, quién le mete la mano a los contenidos y quién es el responsable de verificarlos, editarlos. Bueno, Wikipedia trabaja en eso pues constantemente, ¿no? Amazon Kindle, ya había inventado Sony el Reader, pero fue un dispositivo que no pegó, digamos, no se volvió supermasivo. Amazon, que ya había comenzado hacía unos buenos años como una tienda de libros, fue su inicio, una librería virtual, pero de libros de papel. En 2007 se lanza con un dispositivo que le permitió, siendo una tienda que fue creciendo poderosamente y de vender libros, usted puede comprar lo que quiera en Amazon, lo que quiera, sacaron su propio dispositivo, decir, mire, vamos a sacar un dispositivo muy económico, y tenemos 80,000 títulos. Entonces aquí el centro es, estamos concentrados, o estaban concentrados Amazon en sacar los dispositivos, pero los contenidos para estos dispositivos. No tiene ningún chiste tener un Kindle si usted no tiene ningún libro para leer allí. ¿Cuál es el respaldo? Lanzamos con 80,000 títulos. DRM, Digital Rights Management. Cuando aparece Kindle y cuando aparece Sony y empiezan a aparecer los diferentes aparatos en los que usted puede leer un libro electrónico,
empieza a haber una discusión acerca de, yo mando por mail una foto, por ejemplo, una fotografía que yo tomé, o un libro que yo escribí, o un archivo de Word, se lo mando a alguien por mail. Esta persona es libre de leerlo y es libre de copiar el archivo y enviárselo a sus amigos, a sus conocidos, y se puede volver una cosa de red que, no sé, 1000 personas tengan un archivo que yo originalmente le mandé a un amigo que era, y la prueba, digamos, es, no sé, Facebook. Usted publica una foto y a cuántas personas pueden descargar esa foto, cogerla, hacer lo que quiera. Los editores empezaron a preocuparse. Bueno, nuestros libros están para leer en formatos digitales en estos aparatos o dispositivos que ya inventaron. ¿Cómo hacemos para que una persona que compró el libro no lo copie infinitamente? Se inventaron DRM. Es una forma de proteger los archivos electrónicos de manera que solamente la persona que se ha logueado en una tienda, tiene una cuenta en esa tienda, capturan sus datos, los datos de su dispositivo, compra su libro y ese archivo finalmente lo ha descargado, pero ese archivo no es posible enviarlo a otra persona por mail y la otra persona lo abre. Digamos, es una forma de proteger a través de la validación de usuario quién puede leer el libro, el archivo electrónico, que es el libro, digamos, que descargó en forma de archivo electrónico. Hay muchas discusiones acerca de si implementar o no implementar DRM. Un escritor, por ejemplo, le dicen, oiga, su libro lo están vendiendo, o lo han duplicado. El escritor muchas veces se puede poner contento y decir, a mí lo que me interesa es que más gente lea mi libro, pero el mismo autor va a dejar de percibir ingresos por eso, es decir, está la piratería de por medio. DRM es la tecnología que desarrollaron e implementaron para proteger los libros de esa piratería. Fíjense ustedes que los libros empezaron mucho después que la industria, los libros electrónicos más bien, la industria digital editorial empezó unos buenos años después que la industria musical. Las disqueras de todo el mundo quebraron. Los artistas tuvieron que cambiar su negocio. Miren ustedes que de los artistas más grandes de la historia, digamos, moderna de la música, los The Beatles, tuvieron 10 años de vida, digamos, presencial. La banda existió por 10 años. Sacaron 21 álbumes, 22 y otros 50 reeditados con mezclas de sus cosas, pero ellos hicieron sus giras desde 1962, que empezaron, digamos, como una banda de bares, hasta 1965, a comienzos del 66 en San Francisco, dijeron, no nos volvemos a presentar. Estamos cansados de andar de hotel en hotel, en los conciertos no oímos lo que tocamos, la gente todo el tiempo se la pasa gritando y entonces pues yo ni siquiera oigo la guitarra que estoy tocando, entonces pues ¿cuál es el chiste de yo presentarme en vivo si nadie me va a oír y ni siquiera yo me oigo? No nos presentamos más en vivo. Y del 66 al 70 que se acabó la banda, los Beatles nunca jamás se volvieron a presentar en vivo, pero tenían el soporte de una industria musical que hacía posible que ellos tuvieran unos ingresos increíbles a través de la venta de discos. Cuando aparecieron los formatos digitales, la venta de discos se fue al suelo. La piratería se tomó la industria discográfica y musical y la quebró en todo el planeta. Desde las disqueras más importantes que todavía son las vigentes, es decir, hay muchas menos disqueras hoy día que hace 15 o 20 años. La industria se fue al suelo porque se transformó en industria digital, pero no había ese estudio previo o ese soporte tecnológico previo para que las canciones que la gente descargaba no pudieran ser copiadas. Nadie compra un disco. La industria editorial dijo, si hacemos lo mismo, nadie compra un libro. Crearon DRM. 2010, agosto de 2010, no ha cumplido 3 años. Apple presenta el iPad, dispositivo que revolucionó nuevamente todas estas industrias de contenidos, de entretenimiento, de manejo de la información, que pasaron del computador a un tablet, una agendita pequeña. Primer reporte en 2011 donde Amazon dice, hemos vendido más libros digitales que libros impresos, 2011. 2011 nace eLibros, primera editorial digital colombiana. 1,5 millones de títulos en Amazon 2012. En muy poquito tiempo, la industria editorial se volcó a decir, mire, está pasando esto con el Kindle,
mucha gente está comprando este dispositivo, necesitamos poner nuestros libros allí, empezar a convertir los libros a versión digital. Estamos hablando entonces de conversión. No son, digamos, inicialmente los libros digitales o las publicaciones digitales pensadas para el medio digital. Son transformaciones o conversiones, cambio de sustrato. Básicamente, digamos, la industria editorial tomó es, ya están los dispositivos, ya tenemos los libros, convirtámoslos a estos formatos para que la gente siga comprando. Un poco más económicos, 1,5 millones de títulos, 2012 Amazon. Libros electrónicos. Vamos a dar un vistazo pequeño, digamos como 3 clases de formatos, lo más, digamos, renombrado, es decir, existe muchas iniciativas, muchas posibilidades de publicaciones digitales. El PDF, como habíamos visto, entonces, digamos, un formato que permitía transmitir publicaciones que fuera posible que el usuario o el lector las leyera en diferentes dispositivos sin importar su sistema operativo. Es decir, yo diseño mis páginas con imágenes, digamos con el criterio del diseñador gráfico de impresos, y el PDF hace posible que tengamos imágenes, hipervínculos, multimedia, y que yo envío este archivo a alguien y yo tengo Mac y la otra persona tiene Windows, el otro tiene Linux, es decir, infinidad de sistemas operativos diferentes. PDF hizo posible que las publicaciones impresas se transformaran o se convirtieran a medios digitales, conservando la característica, digamos, de diseño. Ahora esto sigue avanzando, ¿no? Es decir, el PDF cada año sacan una versión nueva, sacan un nuevo software para leer los PDFs, van ampliando las posibilidades. El ebook, digamos, el libro electrónico, se comercializa a través de 2 formatos básicos. Sucedió más o menos lo mismo que con el VHS y el Betamax. Todos se pusieron de acuerdo en hacer el EPUB, y Amazon, que fue el primero, digamos, como que masificó realmente la venta de dispositivos para lectura de libros electrónicos con su librería digital como soporte, se mantuvo en un formato que es propietario. Solamente Amazon tiene el formato .mobi, nadie más. Entonces, usted como editor está obligado a crear sus libros electrónicos de lectura en libros digitales en 2 formatos en lugar de 1. Esto representa un poco de tiempo, representa un poco de costos. En general los costos son muy bajos, pero sí es un costo adicional para el libro de no tener la estandarización de un solo formato. Y esta es la hora que Amazon ha venido evolucionando sus dispositivos Kindle, y tienen ahora, no sé, 7 u 8 versiones diferentes, y se mantienen en que el formato de ellos no es el mismo del iPad o el computador, es decir, es un formato propietario. Se mantienen en su, yo diría, terquedad. Tienen mucho poder, mucha plata. Una siguiente modalidad o soporte para los libros son las aplicaciones. Con la aparición del iPad y posteriormente de toda la gama de tablets que hay, empezaron a aparecer aplicaciones, pero de todo, igual que para computador. Usted tiene aplicaciones, no sé, de cocina, aplicaciones de contabilidad, miles de aplicaciones, entre ellas libros. Entonces, son una forma, yo diría que por excelencia, de evolucionar el libro, de realmente crear y hacer libros pensados para el medio digital, en lugar de ser convertidos del papel a formatos digitales. Digamos, abre un panorama completamente innovador, ilimitado no, porque pues todos los dispositivos tienen unas limitaciones, pero sí gigantesco con respecto a lo que podría pensar un editor en hacer con un libro impreso. Abre muchas posibilidades, inclusión de multimedia, imágenes, hipervínculos, no sé, conexión con otras fuentes de la información, con internet. Son documentos pesados, y hacen también que los editores tengan que verse enfrentados en su parte técnica y en su parte de conversión a tener tecnologías, a volverse un poco esclavos de esas tecnologías, para que con lo que yo desarrollo mi libro pueda ser leído en iPad, pero también pueda ser leído en los Android, y también pueda ser leído, es decir, los diferentes sistemas operativos. Es así entonces como las, digamos, aquí vamos a mencionar 4 diferentes clases de dispositivos para lectura de libros digitales. Los e-readers,
como el Kindle, tinta electrónica, aparatos básicamente en blanco y negro, ya hay versiones en color, pero digamos el origen es la tinta electrónica en negro. Los tablets como el iPad, esos digamos ya no hay necesidad de hablar más acerca de un iPad. Los smartphones, el teléfono ha sufrido sufrió una transformación, el teléfono celular sufrió una transformación desde ser una panela a ser una miniatura y ahora se está regresando nuevamente a dejar de ser miniatura y empiezan a ser smartphones cada vez más grandes. Esto permite, digamos, tiene la facilidad de poder poner en manos de una persona que tiene en el bolsillo de su camisa una biblioteca de libros. Aparte de todas las aplicaciones pues, que hemos mencionado que no son, digamos, de lectura, que no tienen nada que ver con los libros, pero es en mi mano, en mi bolsillo, llevo mi centro de entretenimiento, todo, incluyendo libros. Y los computadores. Hay una tendencia a rechazar los libros en computador, como que, uy, no, es que yo no leo en computador, es que a mí no me gusta leer en computador. Esto puede ser causado porque la gente que trabaja en computador todo el día y quiere llegar a su casa y le gusta leer, pues quiere descansar de la pantalla, del brillo, pero que no, es que yo no leo en computador, lee todo el día, lo hace todo el día. Es más un cambio mental que otra cosa, de decir, no, es que yo no leo en computador. Ahora, a nivel universitario, los estudiantes sí leen en computador, los jóvenes leen en computador, porque para sus trabajos de investigación, para sus trabajos de recopilación de datos y, no sé, de sus trabajos pues académicos, internet, ahí. Entonces leen todo el día en computador y sin embargo dicen, no, es que yo no leo en computador. Lo hacen, todo el tiempo lo hacen. A grandes rasgos y muy por encima, una diferenciación entre algunos parámetros que influyen pues en la producción de libros, en la producción editorial, enfrentando los ebooks contra los libros impresos. Producción, ebooks, costos bajos, tiempo reducido, impresos, costos y tiempo alto. Digamos que la producción editorial, la preparación de los textos, la concepción del libro, la corrección, todo ese proceso editorial, digamos, por lo menos en lo que es proceso de conversión, es el mismo. El editor recibe el manuscrito, lo trabaja, lo estructura, lo modifica, lo corrige, hace una revisión de pruebas, vuelve y corrige y al final tiene una aprobación y dice, listo, eso se va para producción. En impreso pasa a un departamento de arte, a un diseñador gráfico, a un proveedor de la editorial que maneja InDesign y que trabaja diseño y diagramación editorial y a partir de ahí tiene su proceso de producción, entra a la imprenta, distribución, pasamos a punto de distribución. En el ebook, una vez que terminamos este proceso editorial que era el mismo, ya nos vamos para la imprenta, nos vamos a la conversión de ese texto y ese libro, digamos, el libro no es el papel, de transportar ese contenido a los formatos de los tablets, de los e-readers, de los computadores, etc. Distribución instantánea. Terminamos el libro, clic, y el libro está a la venta en Amazon, clic, el libro está a la venta en Apple, para todo el planeta. Distribución en impresos. Terminamos el libro, quiere decir, salió de la imprenta, ahora distribúyalo. La industria editorial basaba durante muchos años, o basa todavía, durante muchos años, la cesión de los derechos, el manejo de los derechos de autor basados en sus posibilidades de distribución. Es decir, yo soy un editor de Colombia y voy a Europa y le digo a una editorial francesa, oiga, me interesa publicar este libro en español, yo hago la traducción, bla, 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 hacemos todo el proceso completo y necesito que me cedan los derechos, que tengo que pagar, cómo son esos derechos. La editorial francesa le dice, vea, ¿sabe qué? Yo le voy a ceder los derechos, saquen este libro, aquí están las ilustraciones, acá están los contenidos, firme acá y le autorizamos a que su editorial comercialice estos libros en Colombia. ¿Por qué? Porque una editorial pequeña o mediana no podría exigirle a este editor francés cederle los derechos para decir, no, yo quiero cubrir toda Latinoamérica. Porque si la editorial es pequeña o mediana, ¿cómo hace para distribuir sus libros y ponerlos en todas las librerías? En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, es decir, 18 o 20 países.
¿para qué me ceden los derechos si yo no puedo llevar los libros hasta allá a venderlos? Entonces, estaba basada esa cesión de derechos en los territorios. Es decir, usted puede cubrir su distribución, su venta, su logística en Colombia, listo, mire, tenga los derechos para acá. Y negociaban negocian con otra editorial en Ecuador y con otra en Argentina, excepto que sean las grandes editoriales pues que tienen digamos el pulpo completo. El ebook acaba con este criterio. Nosotros firmamos contratos de edición con nuestros autores en donde les pedimos que nos firmen y nos den los derechos para vender su libro en todo el mundo, en todo el mundo. Por accidente puede ser, pero hemos publicado un libro que a los 2 días lo han comprado en Suiza o en España y todavía ni siquiera hemos sacado un boletín informativo diciendo, oiga, acabamos de sacar este libro. No, simplemente lo ponemos en la tienda y por casualidad aparece alguien en Suiza y ¡tú! Compró el libro. Bueno, se abre infinitamente, es decir, ¿cuál es el límite? Sus recursos y el tiempo y el esfuerzo que usted como editor esté dispuesto a invertir y su capacidad obviamente para promocionar el libro, pero la distribución electrónica hace posible ese global instantáneo, un clic. Bodegaje cero. Reediciones. Nosotros publicamos un libro el año pasado en eLibros, Pombo y su combo, una versión digital de 20 poemas de Pombo, ilustrados por una artista bogotana, Rocío Parra. Estábamos aquí en la feria, donde hicimos el lanzamiento del libro, y una persona llegó y compró nuestra tarjeta ebook, fue y descargó su libro en el iPad, y al otro día, pues igual, es un lector, viene a la feria varias veces, el otro día vuelve y pasa por el stand y dice, oiga, quiero llevarme otro libro, pero venga, le cuento, yo estaba leyendo este de poemas de Pombo anoche, y encontré que en este poema, la pobre viejecita, aquí hay un error de ortografía, y dije, uy, sí, déjeme ver, por favor, ¿dónde es? Miro dónde es. Cuando salí de la feria por la noche llegué a mi casa, corregí el libro, subí el libro a nuestra plataforma, otra vez a Apple y otra vez a Amazon. El que lo compró, eso fue el jueves, el que lo compró el viernes ya el libro está corregido. Cero. Es decir, hay posibilidades muy grandes de hacer correcciones y reediciones y cambios sobre los libros electrónicos que en impreso pues tendríamos que esperar a que se agote el tiraje y que pase un año si los vendió en un año, que bueno, lo felicito. Para hacer un nuevo tiraje, si es que se hace. Adquisición instantánea para el lector, interactividad, multimedia, lecturabilidad dinámica. ¿A qué se refiere esta lecturabilidad? En los impresos, el diseñador gráfico y el editor se ponen de acuerdo en cómo es su libro, qué fuente utiliza, cuáles son las márgenes, cuál es el formato, el tamaño del libro, el tipo de encuadernación, es decir, en el ebook, el usuario, el lector, el usuario del dispositivo, que quiere leer el libro, controla una cantidad de aspectos de su libro que el editor tiene que estar dispuesto a soportar, porque puede ser difícil para un editor que antes pensaba que su libro iba en fuente palatino, letra de 12 puntos con interlínea de 15, a que llegue una persona en un iPad, abre el libro y le cambia la fuente tipográfica y ya